¿Qué pasaría si tomamos a personas completamente normales y las colocamos en una prisión ficticia? ¿Cambiaría su forma de comportarse? ¿Hasta dónde serían capaces de llegar si nadie los detiene? En 1971, un grupo de estudiantes universitarios fue parte de uno de los experimentos psicológicos más polémicos y perturbadores de la historia. Un experimento que empezó como una simulación y terminó como una pesadilla. Esto es, el experimento de la prisión de Stanford. Corría el mes de agosto de 1971. El psicólogo Philip Zimbardo, de la Universidad de Stanford, quería entender cómo el entorno puede influir en el comportamiento humano. La maldad nace, o se hace. Para ello, creó una cárcel falsa en el sótano del edificio de psicología de Stanford. Un espacio con celdas, cámaras, una sala de control y reglas muy estrictas, todo preparado para observar el comportamiento humano bajo condiciones extremas. Zimbardo publicó un anuncio buscando voluntarios para un estudio psicológico sobre la vida en prisión. Más de 70 personas respondieron. Finalmente, eligió a 24 jóvenes. Todos eran estudiantes sanos mentalmente, inteligentes y considerados normales. Los dividió aleatoriamente en dos grupos, guardias y prisioneros. Y así comenzó el experimento. Los prisioneros fueron arrestados en sus propias casas por policías reales. Sí, reales. Fueron esposados, registrados y llevados al sótano convertido en prisión. Al llegar, les vendaron los ojos, les dieron uniformes sin ropa interior, les asignaron un número y les afeitaron la cabeza parcialmente. A partir de ese momento, no tenían nombre, solo eran un número. Los guardias, por su parte, recibieron uniformes color caqui, porras de goma, silbatos y gafas de sol reflectantes. No podían golpear a los prisioneros, pero sí tenían autoridad para imponer disciplina. Y algo más importante, no había supervisión constante, solo instrucciones generales. Al principio, todo fue tranquilo, pero no duró mucho. En menos de 24 horas, los roles comenzaron a absorber a los participantes. Los guardias empezaron a adoptar una actitud autoritaria, dominante, y pronto comenzaron los abusos. Obligaban a los prisioneros a hacer flexiones, repetir sus números durante horas, limpiar los baños con las manos, o dormir sin mantas. Uno de los prisioneros, el número 8612, comenzó a mostrar signos claros de angustia psicológica. Apenas 36 horas después del inicio, tuvo un colapso emocional. Gritaba que aquello no era un experimento, que realmente lo estaban torturando. Finalmente, fue liberado, pero antes de irse, dijo una frase inquietante: no pueden salirse con la suya. Tras su salida, los guardias intensificaron los castigos, implementaron normas sin sentido, recompensas arbitrarias, privaciones de sueño y una humillación constante. Los prisioneros, en lugar de rebelarse, comenzaron a aceptar su rol de sometimiento. Se volvió normal obedecer sin protestar. La línea entre la actuación y la realidad había desaparecido por completo. El segundo día, los prisioneros intentaron rebelarse, bloquearon las puertas de sus celdas con las camas, se negaron a comer y gritaron a los guardias. La respuesta fue inmediata. Los guardias usaron extintores para retomar el control, aislaron a los líderes y comenzaron a usar estrategias de manipulación psicológica. Dividieron a los prisioneros, recompensaban a unos y castigaban a otros. Sembraban la desconfianza. Cada día se volvía más oscuro, los abusos aumentaban, los castigos ya no tenían justificación. Era puro ejercicio de poder. Y lo más escalofriante, Zimbardo también estaba atrapado en el experimento. Se había asignado el papel de alcaide de la prisión y comenzó a actuar como tal. Dejó de ser un observador imparcial, permitía todo lo que ocurría, justificaba el sufrimiento como parte del estudio. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Al sexto día, una estudiante de posgrado, Christina Maslach, visitó la prisión simulada. Cuando vio el estado en que estaban los prisioneros, con la mirada perdida, temblando, algunos llorando, se horrorizó, y le dijo a Zimbardo: no puedo creer que esto seas tú.
¿Cómo puedes permitir esto? Fue entonces cuando él despertó. Detuvo el experimento de inmediato, lo que iba a durar 2 semanas. Apenas llegó a 6 días. Zimbardo publicó sus hallazgos. El impacto fue inmediato. El experimento de Stanford se convirtió en un caso emblemático de cómo el contexto puede transformar por completo a una persona, de cómo la maldad no necesita monstruos, solo necesita un sistema que lo permita. Los críticos lo llamaron poco ético, traumático e incluso irresponsable. Muchos participantes quedaron marcados, pero nadie puede negar su lección más perturbadora. La línea entre el bien y el mal no está en las personas, está en las situaciones, y cualquiera de nosotros, sí, cualquiera, puede cruzarla sin darse cuenta. El experimento de Stanford nos deja una pregunta inquietante. ¿Qué harías tú si te dieran poder absoluto y nadie te detuviera? ¿Serías tú el verdugo o la víctima?